Agüita, agüita, claro, Andy. Ya llegó. Agüita, agüita con Leandro Martín. Y se te ocurre levantarte del sillón. Agüita, agüita con Leandro Martín. Son del norte, ya te lo cantó. Agüita, agüita con Leandro Martín. Recorriendo pueblos desde La Graciosa hasta Lanzarote, siempre va contigo en este canal. Lo puedes encontrar, con este programa vas a disfrutar. ¿Pero qué estás cantando, muchacho? Agüita, Agüita, ¿qué agüita? la de Leandro Martín. ¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos una semana más a Agüita Agüita, como siempre aquí en Biosfera Televisión. Hoy, como siempre, poniendo en valor y mimando lo nuestro, la cultura. Doña Dorotea Armas, la última losera del Mojón. Seguro que hemos escuchado en las últimas semanas hablar muchísimo o escuchar esta frase. Hoy vamos a compartir con todos ustedes a través de la pequeña pantalla aquí en Agüita Agüita, en Biosfera Televisión, la presentación del libro que va a presentar en unos minutos el periodista, además compañero de esta casa, de Grupo Mediático Biosfera Media, también responsable del programa de COPE Lanzarote cada mañana, Jaime Puig, que supongo que como un chinijo con zapatos nuevos, como se suele decir, y todo un orgullo de, bueno, pues poder haber sido la persona encargada de plasmar pues la vida y todas las anécdotas, historias de doña Dorotea Armas. Muy buenas, Jaime. ¿Qué tal, Leandro? Muy buenas. Bueno, pues vamos a ser testigos enseguida de esa presentación, muy rápido, y está también pues el público, los asistentes, esperando también a esa presentación. Pero digo, un chinijo con zapatos nuevos y qué regalazo que da la vida, ¿no? Pues sí, la verdad que sí ha sido un orgullo y que la Fundación César Manrique haya querido contar conmigo para reconstruir la vida, en este caso de Dorotea de Armas, en esa colección magnífica que tienen, que se llama Islas de Memoria y que recrea la vida de personas que forman parte del paisaje popular de Lanzarote, y ha sido toda una aventura y un privilegio el poder compartir con todo el mundo ya ahora la obra de Dorotea de Armas. Sobre todo, Jaime, el tiempo que ha llevado, pues, oye, un libro no se escribe en 2 telediarios, como se suele decir, pero supongo que habrás disfrutado muchísimo y bueno... Sobre todo el proceso de descubrir una mujer que queremos conocer, porque toda la hemos visto enlutada, vestida de negro, con las figuritas, menuda, pero claro, esa es una Dorotea de Armas que nace con 70 años. ¿Qué ocurre antes de esa Dorotea de Armas? Bueno, pues eso es lo que hemos tratado también de construir y de, con la ayuda de la familia, lógicamente, y de muy numerosos testimonios, pues rehacer la vida tal y como fue de Dorotea. Bueno, yo estuve escuchando también días atrás una entrevista a través del programa regional Tradición y Folclore, anécdotas donde no había reloj, había otra cosa. Yo no sé si lo vas a comentar después, así bueno, pues, que por si se te ocurre, yo no lo voy a decir ahora para que no se lo pierda. Bueno, pues seguramente el libro está lleno de anécdotas y de cosas muy particulares y bueno, yo les invito a que la gente lo descubra y bueno, a partir de ahora es como si se rompiera el cordón umbilical, ¿no? El libro ya deja de ser mío para pertenecer a toda aquella gente que quiera leerlo y que ojalá lo disfruten. Pues qué maravilla, qué lujazo, y además hacernos partícipes pues a todos, ¿no? En un ratito de esto que vamos a mimar como oro un paño, ¿no? Eso espero, sí. Pues Jaime, muchísimas gracias por atendernos. A ti, muchas gracias. Nosotros nos marchamos a publicidad rápidamente y enseguida, en cuestión de 2 minutos y medio, vamos a ser testigos de esta presentación de Dorotea Armas, la última losera del Mojón. Agüita, agüita, claro, Andy. Ya llegó. Agüita, agüita con Leandro Martín. Y se te ocurre levantarte del sillón. Agüita, agüita con Leandro Martín. Son del norte, ya te lo cantó. Agüita, agüita con Leandro Martín. Recorriendo pueblos desde La Graciosa hasta Lanzarote, siempre va contigo en este canal. Lo puedes encontrar, con este programa vas a disfrutar. ¿Pero qué estás cantando, muchacho? Agüita, Agüita, ¿qué agüita? la de Leandro Martín.
En Hamburguesería Camario podrás comer todo tipo de platos con los que quedar satisfecho a cualquier hora del día. Si quieres comer hamburguesas en Lanzarote que sean de buena calidad, solo tienes que coger una de las nuestras. Pero ahí no queda todo. Contamos con pizzas y platos combinados sin olvidarnos del mejor café con churros de la isla. Además, disfruta de nuestra promoción de oferta de 3x2 en pizzas todos los jueves. Teléfono 928-804706. WhatsApp 608-181-892. Hamburguesería Camario. Casa Antonio Fernández ha renovado su exposición de muebles. Llévese lo que quiera por menos de lo que imaginas. Cheslón, dormitorios juveniles, 3+2, además de una amplia gama de electrodomésticos que le harán la vida más agradable. Ven a vernos en la calle Pérez Galdós 75 en Valterra. Teléfono 928 81 3104. Ven a Casa Antonio Fernández. Para tu hogar, para tu jardín, para tu terraza, para tu reforma. Lo que quieras, lo que necesites está en Ferretería Playa Honda. Calle San Borondón de Playa Honda. Empresa familiar, siempre con el sello de Ferrobox. ¿Cómo es la vida? Aún recuerdo aquellas vacaciones en Canarias. ¡Qué momentos! Solo necesitábamos el coche y venga a vivir aventuras. Yo, como siempre, al mando de mis fantasías. Y mi padre haciendo sus películas para que nada se quedara atrás en el tiempo. Pero los años pasan y ahora soy yo la guardiana de los recuerdos. Los momentos se repiten y me hacen viajar en el tiempo con una sonrisa de equipaje. Y mirando al futuro, entiendo que hay vivencias que nunca se van. Cicar, siempre contigo. Agüita, agüita, que le hago así. Ya llegó, ya llegó. Agüita, agüita con Leandro Martín. Y se te ocurre levantarte del sillón. Agüita, agüita con Leandro Martín. Son del norte, ya te lo cantó. Agüita, agüita con Leandro Martín. Recorriendo pueblos desde La Graciosa hasta Lanzarote, siempre va contigo en este canal. Lo puedes encontrar, con este programa vas a disfrutar. ¿Pero qué estás cantando, muchacho? Agüita, Agüita, ¿qué agüita? la de Leandro Martín. Buenas tardes. La mesa de hoy reúne a 3 ponentes en torno al libro Dorotea de Armas, la última losera del Mojón, escrito por Jaime Puig y publicado por la Fundación César Manrique. Miriam Ibot, prologuista, y Toño Armas, investigador de la losa del Mojón, además de ceramista, participarán con el autor en la presentación de esta investigación que da cuenta de la historia de una persona humilde y al mismo tiempo una de las mujeres referentes de la cultura popular insular. Dorotea de Armas Curbelo heredó las artes tradicionales de hacer cerámica y las trasladó a las puertas del siglo XXI. Hasta mitad de los años 30 elaboró losa para uso doméstico y para su venta. Sin embargo, esta práctica se vio interrumpida hasta finales de la década de los 60, cuando retomó la actividad en el contexto del auge turístico, momento en el que cobraron especial relevancia las emblemáticas figuras de los novios del Mojón. La investigación que se presenta esta tarde hace el número 9 de la colección Islas de Memoria, destinada a rescatar personajes que hayan contribuido a construir la historia contemporánea de Lanzarote. Los 2 últimos títulos estuvieron dedicados al ex vicepresidente del Cabildo, Antonio Álvarez,
y al folclorista Antonio Corujo, que acaba de dejarnos, a cuya memoria humana y cultural la Fundación César Manrique rinde hoy un cálido tributo de admiración y respeto. Jaime Puig, suficientemente conocido por ustedes, ejerce de periodista desde 1986. Ha trabajado en numerosos medios de comunicación, entre ellos Radio Lanzarote, La Provincia, Cadena SER, Televolcán o Archipiélago Televisión. En 2006 se adentró en la comunicación gastronómica administrando diversos digitales temáticos y desde 2010 forma parte del grupo Biosfera, donde es responsable de los servicios informativos de Biosfera Televisión y del contenedor matinal de COPE Lanzarote. La Fundación César Manrique agradece a Jaime Puig su trabajo de investigación, agradecimiento que hace extensivo a Miriam y a Toño por su contribución y, por supuesto, a ustedes por su asistencia a este acto. Les recordamos que al final dispondremos de un tiempo para la firma de libros. A continuación, tiene la palabra Toño Armas. Buenas noches. Voy a intentar durante un ratito acercarlas a lo que es la losa pintada del Mojón. Creo que es una cerámica que se desconoce bastante y voy a empezar fijando unos conceptos básicos que nos permitirán entender mejor lo que vamos a ver a continuación. Decir que esta losa pintada del Mojón es una cerámica tradicional, entendiendo por cerámica tradicional la cerámica que se elaboró en las islas después de la conquista. La que existía antes de la conquista es la cerámica aborigen. Es una cerámica, esta cerámica tradicional, también la aborigen, hecha a mano, sin torno, y el guisado, concretamente de esta cerámica pintada, está hecha al aire libre. Igual ocurre en Fuerteventura, sin embargo, en otras islas se utiliza el torno para el guisado de las piezas. La gran diferencia entre las cerámicas canarias es que la losa pintada del Mojón es la única cerámica pintada que se ha hecho en Canarias y que tiene una riqueza decorativa que iremos observando en las próximas diapositivas. Esta cerámica pintada, la base que la caracteriza es el uso de teigue, de tierra colorada y de almagres. Importante también decir que es un oficio de mujeres que se heredaba de madres a hijas. Las nueras también se acercaban a este trabajo. Era un oficio donde se guardaba el secreto, por lo menos en esos tiempos, y a veces había alguna familia cercana que por esa relación que mantenía también se les dejaba entrar en el conocimiento de esa técnica que pertenecía a una determinada familia. Decir que desde finales del siglo XVIII, durante todo el siglo XIX, principios del XX, en Lanzarote nos encontramos dos centros loseros. Vamos a decir, un gran centro losero en el pueblo del Mojón, donde la mayor parte de las loseras, vamos a decir, que hemos investigado, se concentraban ahí. Más adelante haremos pequeñas pinceladas. Y una rama, una familia de este pueblo del Mojón se desplazó hasta Muñique y ahí desde finales del siglo XIX está también este centro en el pueblo de Muñique. Pensamos que en el resto de la isla también pudo haber otros centros por los descubrimientos arqueológicos, por la cantidad de fragmentos y por otras informaciones
que nos han ido llegando, pero en futuros trabajos probablemente lleguemos a determinar la importancia y la posibilidad de esa presencia de otros centros loseros. El origen de esta cerámica, muchos interrogantes, se ha hablado de dónde procede, pero sí está claro que en el norte de África hay una coincidencia con la cerámica masij. En la zona de Marruecos, Argelia, Túnez, hay una cerámica similar donde sobre un fondo blanquecino, que veremos más adelante, se va a decorar. Sin embargo, las decoraciones, que digo que veremos ahora a continuación, tienen procedencia desde diferentes lugares. Fundamentalmente vamos a decir desde Andalucía. Hay una parte que ya nos viene con la técnica desde el norte de África, y también a través de Portugal, donde la cerámica china que se iba introduciendo Portugal y las relaciones comerciales de España con Portugal hicieron que se enriquecieran esos talleres que existían en la parte de Andalucía. Vamos a enmarcar de una manera rápida, no es este encuentro lo que nos va a permitir aprender a hacer cerámica, pero sí que fijemos las imágenes de ese proceso de una manera muy rápida en el recorrido. En todas las islas, esta parte primera, se consigue un barro más duro, más blando, que se machaca, se prepara. Una vez que se ablanda, se va a sobar y se prepara esa masa de barro. Luego nos vamos a encontrar levantando una pieza. Esto se repite prácticamente igual en todas las islas. Y luego en el terminado final, aquí hay muchos más detalles, si lleva un asa, si lleva un bico, pero es el terminado del raspado del fondo, del alisado interior, varios alisados. Podríamos decir que en el apartado 5 ya nos encontramos terminada casi una pieza, el secado, un poquito más de pulido, de bruñido, cuando la pieza está un poco más oreada. Nos vamos a ver ahora, de aquí en adelante, la importancia de la losa del mojón, donde lo primero que encontramos en esa relación que también decimos con el norte de África es que se recubre con una tierra blanca. El recubrir de esta tierra blanca tenía dos funciones: por una parte impermeabilizar la pieza y por otra parte contar con un fondo sobre el que podríamos pintar. Es una tierra abundante en carbonato cálcico, hay muchos colores diferentes si observamos en la isla, diferentes coloraciones y también diferentes plasticidades. La plasticidad, según de donde la estemos cogiendo, nos va a llevar a en qué momento del proceso se le puede ir aplicando. Sobre esa base blanca vamos a pintar con una tierra colorada, tierras coloradas, almagres, hay diferentes también tonalidades en la isla, y el pintado en ese momento se hacía con una brochita hecha con pelo de cabra o de camello que servía para establecer esas decoraciones que iban a llevar las piezas. Hemos hablado de aquel grupo de 5 diapositivas donde la pieza podía acabar solo en barro y eso también definía, luego lo hablaremos, lo que es la losa del mojón. Nos encontramos con la cerámica pintada, pero también había otro tipo de cerámica almagrada que en el Bajo de Ye, por una veta que va a media montaña del Risco de Famara, hay unas vetas muy anchas, pueden tener 4 o 5 metros de altura, y eso servía no tanto para decorar la pieza, sino para impermeabilizar la pieza. Piezas que iban a contener agua, el almagre le iba a dar esa posibilidad de mayor contención del líquido que retenían. La losa del mojón, una vez que la hemos pintado, le falta una fase que es el alisado con aceite. El aceite que se utilizaba normalmente era el aceite de kelme, era de un pescado, que se recogía el buche se metía en sal y luego por un proceso de destilación se sacaba este aceite y con eso se le daba a la pieza un alisado para llegar a un alisado perfecto. Todo esto lleva unos tiempos intermedios entre el levantado de la pieza, nunca llega al secado total y ya nos encontramos en esta fase final donde la pieza está casi seca, no seca del todo, y vamos a pasar a lo que sería el bruñido de la losa. El bruñido es un trabajo tremendamente laborioso, lleva mucho rato, con un callado bastante liso, que se llama una timijota, y estamos mucho rato dándole sobre la pieza. Fíjense cómo brilla, y eso es simplemente movimiento de callado. Para terminar el proceso de elaboración de una pieza nos falta el guisado. Decíamos antes
que en Fuerteventura y Lanzarote se hacía al aire libre y que, aunque había escasez de leña, pues ahí vamos a encontrarnos con los excrementos de animales de camello y de burro, paja de cebada, tabaiba seca, bobos, tuneras que las loseras alquilaban para sacar los troncos de tunera, cortarlos, secarlos y tenerlos preparados para el momento del guisado. Bueno, todo eso nos va a permitir. Vamos a entrar durante un ratito, decirles que la decoración es tan rica en el recorrido por la isla, en diferentes lugares. Hemos recopilado como alrededor de 150 piezas que las familias conservan con una riqueza y una variedad de tipologías impresionantes, y que los motivos decorativos que nos vamos a encontrar están los geométricos, los vegetales y los zoomorfos. En esta pieza, que es un gánigo, podemos cerca del borde nos vamos a encontrar esos motivos geométricos. En el interior, gallo o gallina, están definidos los motivos zoomorfos y luego hay algunas hojas incorporadas en el interior. Decir que el espacio más geométrico nos llega de esa cerámica del norte de África y que los otros motivos naturales que nos vamos a encontrar nos llegan también de la parte de Andalucía. Los sahumerios eran piezas que estaban en casi todas las casas, servían para generar aromas agradables con cáscara de naranja seca, con hierbas aromáticas, alucema o cualquier otra, y también los había, marcaban el rango, el tipo de sahumerio. Estaban los normalitos, que eran simplemente funcionales y que bastaba para poner la hierba dentro y quemarla, pero llegaba alguna familia, y aquí iba a marcarse el rango, donde pedía a la losera que tuviera unos determinados rasgos. O bien le traía una pieza que había sido importada probablemente de Andalucía, o le daba detalles de cómo quería que fuera su pieza. Aquí ya podemos empezar a observar que hay una gallina en el agarradero, que podía ser lo normal, un mamelón y levanto la tapa, pero aquí no, yo quiero tener en la parte alta una gallina. Este es un lebrillo, una pieza la más grande que se hacía entre las piezas del mojón, tiene alrededor de 90 centímetros. Vemos aquí en el dibujo decoraciones que marcan también, hay motivos geométricos, vemos también los motivos zoomorfos y algo de vegetación. Esta es la gran pieza, está aquí en una casa, voy a decir, importante de Lanzarote, pieza única, la asadera, si voy a asar algo, me bastaba con que fuera simplemente de barro, porque además las piezas de fuego no se solían bañar en teigue, pero esta pieza está bañada en teigue, está decorada con almagre y encima tiene una tapa, cosa que no es habitual encontrarnos. Y aquí tenemos también una sopera, se ve claramente que es una sopera traída de otro lugar, quiero que me hagas una igual, pero encima quiero que arriba tenga una bota y voy a fardar de alguna manera cuando tenga esa pieza en casa, no la va a tener nadie, ¿no? Y aquí al lado, cuando antes hablaba en el proceso de elaboración de las piezas, decía que algunas piezas estaban hechas con almagre y que el almagre se utilizaba para impermeabilizar. Aquí tenemos una talla de contención de agua, donde esas piezas precisamente, las que iban a contener agua, eran las que iban a estar almagradas. Y claro, aquí hay un togio, asadera o paila, en este color así. No está pintada del mojón, no tiene ni tan siquiera almagre, porque la mayoría de la población de Lanzarote era una población necesitada y solo quería que fuera una cerámica funcional. Decir que todo lo que estamos hablando de cerámica en ese tiempo, lo que pretendían era una cerámica doméstica, que diera respuesta a todas las necesidades que había en la casa. Llega un momento donde la losa del mojón empieza a decaer, llegan cerámicas, tal como decía antes, de Andalucía, de otros lugares, empiezan a ser más competitivas, es un trabajo duro y poco a poco va desapareciendo. Y a finales de los años 30 nos encontramos que Joaquina, la que está en la fotografía, fue la última de una estirpe de loseras que se estableció en el pueblo del Mojón. Y paralelamente Dorotea, en el pueblo de Muñique, también en los años 30, abandona esta práctica. Cuando se dice abandona era como profesión que las loseras trabajaban durante un tiempo, cargaban 2 camellos de piezas, recorrían la isla y estaban 3 o 4 días para venderla y luego volvían a casa. Cuando se llega a este momento, no quiere decir que alguna losera es el término que se utiliza para la alfarera ceramista,
no hiciera este trabajo porque llegaba una vecina o una persona, hazme una asadera o hazme un sajumerio. También se hacía, pero ya dejó de ser profesión en los términos en que había ocurrido hasta ese momento. Luego hay como durante 30 años esta cerámica tradicional sufre un estado de hibernación. No hay cerámica en Lanzarote. En otras islas se continuó, pero en Lanzarote no ocurría. Esta es una foto de 1985, donde la casa de Teodomira existía pegada a la ermita, ya no está. La casa de Agustina, que está allí detrás, también estaba, ya no está. Y la casa de Joaquina ahora mismo está totalmente transformada y es la única que queda como ser viviente de las casas de las loseras de aquella época. Y llega Dorotea, la protagonista en el día de hoy, decir que a finales de los años 60 se produce la recuperación de la cerámica tradicional. Y esto ocurre, voy a nombrar a Juan Brito, persona conocida en Lanzarote por sus trabajos de cerámica, y diríamos provoca, anima, dice, era el alumno insistente de que él quería aprender a hacer cerámica, y Dorotea recuerda lo que le venía de la información que tenía. Su abuela había sido Luciana, una de las loseras emblemáticas del pueblo del Mojón. María Andrea, su nuera, se desplazó al pueblo de Muñique y ella vivió eso hasta los años 30, probablemente como el resto de las loseras. Entonces trató de rescatar todo eso. Cuando digo en la parte de Dorotea, rescató parte del legado de la losa del Mojón, lo digo con cautela porque en el rescate estuvo parte de la tipología, parte de la tradición que venía desde la época aborigen, pero no rescató lo que es la parte de ese trabajo, diríamos, del pintado de las piezas, del trabajo del teigue, del trabajo del almagre. No quiero decir con esto, y también con cautela, de que en algún momento no intentara o no trabajara algunas piezas. La razón para hacerlo probablemente, y también digo con cautela de nuevo, es que era un trabajo exigente y lo que demandaba la población comprante en ese momento era una pieza vasta. Recuerdo de ir un momento, no, prefieren la negra esa toda cambada que esta que me llevó un montón de más horas de trabajo. Entonces eso llevó a que la cerámica cada vez fuera menos exigente en el trabajo que se estaba elaborando. Puse esta diapositiva para decir que la cerámica queremos que se pueda ir rescatando con el tiempo. Con el compañero de Tenerife, José Ángel, llevamos 40 años hurgando en la isla, recorriendo senderos, haciendo entrevistas, fotografiando piezas antiguas, dibujando toda la información que pudiéramos recoger, ahí había quedado. Y llega un momento, en el año 2020, un grupo de personas de Gran Canaria, Tenerife, Lanzarote, que de alguna manera nos habíamos relacionado, voy a decir en general, con la cerámica, nos pusimos en común. Valoro muchísimo ese trabajo porque personas que vienen del mundo de la historia, del mundo de la arqueología, y logró salir este libro, La losa pintada del Mojón, estudio histórico, etnológico y arqueológico. Yo pensé que el atril lo tenía ahí arriba, qué despiste, ¿no? No, vamos a venirnos aquí. La calle luce desierta y en el silencio se perciben palabras que esperan ser recuperadas. Se encuentran agarradas a paredes donde el tiempo sigue descamando la cal, pero aguantan, perviven, esperando compartir el legado que resguardan. En el espacio que une las casas de las loseras se presiente una hoguera que aún arde. Queda el humo incrustado en las piedras, escondido entre las grietas, y bajo la tierra permanece el calor de aquellas brasas que generaban vida. Persisten pequeños senderos imaginarios que conectan los rincones donde la losa tejía el tiempo y unía los quehaceres de cada instante en el discurrir del día, en el transitar de los años. Los olores se quedaron en el aire, olor a tierra, a leña, a silencio domesticado que amasaba las penas en las pellas de gofio, en las pellas de barro. Los sabores esperan desesperados a que alguien los recoja, los comparta, los adentre en la memoria. Sebastiana, Luciana, Salomé, Tomasa, María, María Andrea, Agustina,
Joaquina, Cristina, Teodomira, Peregrina, Obdulia, Dorotea. Como legado nos queda rescatar los fragmentos de una historia construida con huellas de los eras que acariciaron sin tregua el barro que las amamantaba. Buenas noches a todos y a todas. Muchas gracias a Toño por esta lección extraordinaria que nos pone en la pista del meritorio trabajo de doña Dorotea y de la importancia de reconocer la importancia de estos sabores, de estos saberes y de este legado que no debe perderse. Quiero dar las gracias a la Fundación César Manrique por ocuparse y preocuparse de preservar la herencia manriqueña, que han tornado en voluntad heroica de defender Lanzarote de cualquier tipo de amenaza, desde la masificación turística, el daño ambiental o la corrupción, al olvido de lo que fuimos, a través precisamente de esta colección de Islas de Memoria, que reúne las gestas de personajes y acontecimientos que son tesoros de sabiduría y lecciones para el futuro. Naturalmente, gracias a Jaime Puig por invitarme a introducir este libro bellísimo, y disfruté de su lectura y disfruté mucho también de la escritura. Carla ya te ha presentado, a Jaime le conocemos todos y todas sobradamente, así que vamos a pasar a hablar del libro, pero primero, ¿cómo estás? Pues un poco resfriado y un mucho nervioso, que no debería, porque llevo toda mi vida contando cosas. ¿No? Pero esta cosa que cuento es probablemente una de las más importantes, ¿no? Yo me he pegado toda la vida diciendo que para dedicarse al oficio al que me dedico yo hacen falta dos cosas. Un mínimo de preparación, supongamos que la tengo, y un máximo de inconsciencia. Y esa sí que la tengo, ¿no? Y entonces, a lo mejor a fuerza de repetirlo tantos años, cuando Fernando Gómez me propuso escribir este libro, pues dije que para adelante, ya está, ¿no? Vamos a hacerlo. Y aquí está. Yo quiero agradecer, obviamente, a la Fundación César Manrique la confianza que ha depositado en mí para formar parte de esta colección Islas de Memoria, que además es la primera mujer que forma parte de esta colección, Dorotea de Armas. Naturalmente a la familia de Dorotea, a las personas con las que hablé, las que más me tuvieron que aguantar la brasa, que fueron Rosario fundamentalmente. Así que muchas gracias por dejarme entrar en la vida de todos ustedes y reflejarla en este libro, ¿no? Gracias, por supuesto, a Toyo, me parecía pertinente contextualizar un poco de qué estamos hablando, y bueno, y a todos ustedes, lógicamente, por la asistencia, y también a esa velita que vemos allí, y que hemos querido poner además en una pieza de cerámica para simbolizar la enérgica protesta contra el genocidio en Gaza cometido por el Estado de Israel. Y a la vez que sirva también como una luz de esperanza para ver si en este mundo pues viene un poquito más de luz y se van un tanto las tinieblas y tanto ser tenebroso como hay ahora mismo, ¿no? Y por otra parte, esto es una cuestión personal. Yo sé que a la casa, que la Fundación César Manrique no gusta de recordar la muerte de César, hoy es el aniversario de su muerte, sino de celebrar la vida, ¿no? Como desde luego tiene que ser. Pero también sirva de recuerdo a la memoria de César, que tanto bien hizo a esta isla y que tantísimo necesitamos seguir recordándolo y hacerle caso, ¿no? Muy bien.
Y respondiendo a tu pregunta, estoy bien. Los personajes que protagonizan esta colección, Islas de Memoria, navegan en un tiempo y en un espacio de brumas en el que perviven en algunos pocos casos en la memoria de personas coetáneas, otros casos en sus familiares y también en la hemeroteca, en páginas ya con muchas décadas encima. ¿Cuál ha sido el proceso de reconstrucción de la vida de doña Dorotea para este libro? Bueno, lo primero que me encontré y que nos encontramos también en el libro, y me gustaría leer un fragmento, es que redescubrí a Dorotea por cuestiones profesionales. Yo conocí a Dorotea de Armas, hablé con ella, incluso alguna entrevista para la Radio Lanzarote de los años, segunda mitad de los años 80. Hay muchísimo material, el otro día lo conversaba con Francisco José Navarro, mucho material grabado que se perdió porque en aquella época utilizábamos cintas de cassette, grabábamos y reutilizábamos las cintas de cassette para seguir grabando. O sea que inventamos un poco el reciclaje, ¿no? Entonces ha perdido muchísimo material. Y de repente, cuando me enfrento a la figura de Dorotea, me doy cuenta que esa Dorotea que conocemos y que vemos, ¿no?, en realidad nace a partir de los años 70, justamente. Pero es que hay detrás de esos 70 años de la vida de una mujer que no se conocía. Entonces, si me permites, voy a leer el preámbulo del libro. No voy a leer mucho porque después tienen que comprarlo y no me gustaría... Me pongo las gafas porque las letras cada vez son más pequeñas, igual que las camisas cada vez también. Así que, bueno. Dice: la mujer menuda que tenemos en la memoria, vestida de negro, tocada con sombrera, de calma mirada tras unas gafas redondas de pasta igualmente oscura, mientras sostienen sus arrugadas manos las figuras, varón y hembra, de los novios de El Mojón, es doña Dorotea. Nació camino de los 70 años de edad, en una fecha indeterminada de la segunda mitad de la década de los 60 del siglo XX. La mujer que habitó en ese mismo cuerpo, y a la que bautizaron como Dorotea de Armas Curbelo, hija de Sebastián y María Andrea, había nacido mucho antes, en concreto el 6 de febrero de 1899. Este libro trata de unir las dos vidas, huérfana la una sin la otra. Doña Dorotea no hubiese sido sin la Dorotea de Armas de los primeros 70 años, y la biografía de Dorotea de Armas Curbelo estaría incompleta sin las páginas escritas posteriormente por doña Dorotea. Eso es lo primero que me doy cuenta, ¿no? Y que probablemente alguna de las personas que esté aquí o que lea el libro también descubra ahora. Tenemos la imagen esta imagen de Dorotea de Armas, pero antes de esa imagen vivió 70 años. Y es un poco lo que hemos tratado de reconstruir con, en fin, dificultades lógicas porque coetáneos ya no hay por razones de la edad, los hijos de muy avanzada edad, los que les sobreviven, y a fuerza de hablar pues, con la familia y con otras personas que coinciden en oficio y tiempo, pues hemos intentado construir esa historia, esos primeros 70 años, ¿no? Uh-huh. Y te ayudas para eso también de un contexto histórico internacional, nacional y local que incluso señala o pone de manifiesto la enorme distancia de aquel Lanzarote respecto a lo que estaba sucediendo en otros lugares del país y del mundo. Es que ese fue un planteamiento inicial. A la hora de diseñar el libro había tres aspectos que parecían importantes. Uno, la protagonista, obviamente, Dorotea de Armas. Otro, la figura de la mujer de Lanzarote, de la mujer rural. Y otra, su oficio, su práctica, ¿no? La losa en este caso, del Mojón. Losa del Mojón, porque efectivamente el título del libro es Dorotea de Armas, la última losera del Mojón. Y parece pertinente explicar que Dorotea de Armas no nació en el Mojón,
Dorotea de Armas no vivió en el Mojón. Entonces, ¿a qué viene este título? Bueno, pues viene porque efectivamente en la memoria popular está el vínculo, pero no solamente eso, que sería bueno, pues muy débil, sino que efectivamente Dorotea de Armas aprende de las prácticas de la cerámica del Mojón a través de su madre y a través de su abuela paterna. O sea, ella sabe hacer la cerámica que se hacía en el Mojón. Y utilizo ese término no como gran centro de producción de cerámica, el Mojón, sino como marca, digamos. Si hubiera una marca, ¿no? Pues sería esa. Por eso Dorotea de Armas, la última locera del Mojón, aunque toda su producción fue en el otro centro que apuntaba Toño, que era Muñique. Muñique. Las Montañetas, en concreto. Y en ese bucear en la historia de Doña Dorotea, ¿has encontrado tesoros escondidos, hallazgos, hechos que te hayan sorprendido? Pues algo tan extraordinario como la sencillez, la austeridad, el sacrificio de la mujer del campo de Lanzarote de principios del siglo XX, ¿no? Sacrificada, abnegada, resiliente. Y es poco todo lo que podamos decir, ¿no? Mujeres que llevaban el peso de la casa, con muchos hijos a su cargo, la mayoría de las veces con muy pocas cosas que ofrecer a la mesa, y al mismo tiempo tener que sacar adelante jugo de la tierra, o en este caso, en el caso de Dorotea, de levantar esas piezas, intentar ir por la vuelta arriba o por la vuelta abajo, intentar venderlas, intentar trocarlas por algo, y muchas veces cansada, y me imagino que sería común a otras mujeres, de cargar con tantísimas piezas, mal venderlas, ¿no? Para no regresar otra vez con la misma carga, ¿no? Lugares donde, bueno, eso es un hecho común, ¿no? Pero no deja de ser necesario contarlo para las nuevas generaciones, donde para hacer un simple sancocho se prestaban el agua de casa en casa, ¿no? Claro, los grandes gastrónomos de hoy, los grandes cocineros dirían, joder, a mí déjame el agua que queda de la última casa, ¿no? Pero en aquella época eso era un auténtico drama. Incluso las vírgenes se llegaban a prestar para que todo el mundo pudiera rezar. Me imagino que también habría algún controlador por ahí para que alguien pudiera ver que todo el mundo cumplía, ¿no? Con el requisito. Bueno, me ha impactado mucho descubrir todo eso. Cosas que parecían o nos parecen muy simples eran auténticas heroicidades, ¿no? En esa época. Imagino que también la propia loza del Mojón, ¿no? Que ya nos ha explicado Toño, que es tal vez una gran desconocida en Lanzarote. Sí, yo descubrí la loza del Mojón, para todo el mundo sabemos que existía, bueno, ahí están dos piezas originales, justamente los novios del Mojón, ¿no? Que es lo primero que conocemos de esa losa del Mojón, pero a partir de ahí hay un trabajo ingente de piezas que eran levantadas para el menaje doméstico, para la venta, como decíamos, ¿no? Pero, claro, tenemos un patrimonio tan singular, tan distinto al resto del archipiélago, que era necesario también que fuera protagonista del propio libro, ¿no? Porque además la vida de Dorotea y de la losa del Mojón o de la cerámica van estrechamente ligadas. Es verdad que se separan en torno a los años 30, Dorotea deja de hacer cerámica y la retoma a finales de los años 60, ¿no? Como ya hemos dicho, hay un periodo de 30 años donde lo prioritario eran otras cosas, ¿no? Ahora voy a leer yo un pequeño fragmento para enlazarlo con la siguiente pregunta, que tiene que ver con algo que has comentado ya. No pasaron muchos años antes de que la familia aumentara. Los ahumadores que María Andrea moldeó y que la propia Dorotea aprendió a levantar anunciaban cada parto. Primero llegó Dolores, luego Leocadia. A esta la siguió otra niña, Anita, y finalmente los 3 varones de la casa que se unieron a José, Manuel, Sebastián y Domingo.
7 bocas que alimentar y el trabajo doméstico multiplicado por 1000. Aún así, Dorotea sacaba tiempo para la cerámica. Costaba venderla, cierto, incluso intercambiarla por otros productos. Las largas jornadas en las que partía ora la vuelta abajo, ora la vuelta arriba, cada vez daban menos frutos. De alguna manera, este trabajo de investigación que pone el foco en doña Dorotea acaba convertido en un homenaje a todas las mujeres del campo de Lanzarote que vivieron esas vidas esforzadas, porque probablemente se pueda replicar a las mujeres de aquel tiempo, ¿no? Y teniendo en cuenta que el papel de la mujer en el campo ha estado, no sé si silenciado o ignorado, más bien, no se le ha dado la importancia que sin duda ha tenido para mantener la isla y para que llegáramos hoy aquí, pues me pregunto, ¿ha habido intención en poner ese énfasis en la mujer y en hacer un homenaje general mientras se lo hacías a doña Dorotea? Pues sinceramente no, es decir, no en el principio, no era la intención, pero lo vas descubriendo y es inevitable detenerte en todo esto, por lo que comentaba antes, ¿no? Porque me parece fundamental el contextualizar a Dorotea en ese contexto histórico, bueno, y a partir de ahí, que efectivamente contar las penurias, las calamidades que pasaban, la lucha por alimentar a sus hijos, y pese a ello, pues sin media queja, porque esa es otra de las características todavía hoy, de la gente, de la mujer rural. O sea, curra lo que no está en los escritos y ni una queja. O sea, es algo que realmente digno de mención. Y ha salido así y bien está que sea así, ¿no? Estamos además en un lugar donde César justamente también puso muchísimo en valor al hombre y a la mujer del campo de Lanzarote, ¿no? Ya en otra época. Y por tanto yo creo que es muy necesario que se visibilice y que se dé a conocer, ¿no? Que lo sencillo, lo austero es tan extraordinario. También has iluminado su biografía con momentos muy dulces, brillantes, con la alegría de un baile del candil, con el enamoramiento. O sea, no es solo un relato de penurias o de dificultades, no. Es también una vida plena, con mucho amor a la familia, con mucha generosidad, y todo eso brilla a lo largo de la lectura. La familia me lo transmitió. Yo siempre recuerdo, Rosario siempre lo dice, que para ella Dorotea era, antes que nada, todo amor. Claro, fíjate el contraste, ¿no? Una vida durísima, pero sin embargo regalaba amor también, ¿no? Pepe, con el que he hablado también, he tenido muchas conversaciones, decía, es que siempre procuraba tratar igual a todos los nietos, para que ninguno fuera más que otro, siempre muy cuidadoso, muy mamá gallina, ¿no? Le gustaba reunirlos los domingos en las montañetas, ya en estos últimos lustros, y era pues tal que así, era luz. Y lo en medio de ese desierto, digamos, de esa vida monótona, un día igual que el anterior y el siguiente igual que el anterior y así, duro, el baile del candil era de repente pues un oasis, ¿no? Era una de las pocas, o probablemente la única ocupación. Y desde luego, baile del candil era una vez cada no sé qué, no como en Arrecife, que hay conciertos cada fin de semana. O sea, entonces, eso era el gran momento donde los pies con polvo hasta los tobillos, pues de repente ya servían para algo más que para pisar arena y podían darse una alegría, ¿no? En esas parrandas y en esos timples y demás. La vida de doña Dorotea cambió notablemente cuando las piezas de cerámica pasaron de ser objetos útiles de homenaje en las casas y se convirtieron con la llegada del turismo en un bocado apetecible para quienes nos visitaban. Sin embargo, ella no cambió. No, es que es la sensación
Yo tengo un recuerdo, en fin, no es ni pertinente sacarlo, ni a lo mejor muy elegante por cómo ha derivado la cosa, pero hace muchos años escuché al rey emérito, con respecto de su esposa Sofía, definirla como una profesional. No sé. Bueno, pues en ese sentido, Dorotea también era una profesional, ¿no? O sea, hacía las cosas con muchísima naturalidad, pues porque hay que hacerlas, pues porque toca levantar cerámica, levantamos cerámica. Toca acarrear con 7 hijos, acarrea. Toca ir a la gañanía y con los animales, pues toca eso. O sea, sin dar mayor importancia. Y en esa última etapa, igual. Es verdad que con mucho curro, ¿no? Con mucho curro, y en el caso de Marcial y de Rosario pues lo pueden atestiguar porque eran también quienes levantaban piezas para atender a la demanda a partir de los años 70, de cuando empezó a llegar el turismo, y ya la losa fue requerida no para homenaje doméstico, sino ya, lógicamente, para figuras decorativas. Y como decía Toño antes, cuanto más brusca y bruta la pieza, pues más valor parecía tener, ¿no? Para la escritura de esta biografía has recorrido los lugares que recorrió Dorotea y has visitado sus paisajes, el telón de fondo de su vida, incluso has cruzado el umbral de su casa de las Montañetas, que aparece mencionada en varias ocasiones en el libro. Sí, es un lugar que ya había visitado en vida de Dorotea y que he visitado con motivo de escribir este libro. Y joder, tengo que decir que, bueno, me vinieron a la memoria muchas cosas, pero es un lugar donde ha quedado encerrado todavía la esencia de... Vale. Perdón, me tenía que pasar a mí, que soy el profesional. A ver. Bueno, el suelo no sé si va a poder. ¿Tienes una mesa detrás? Ya está, no, aquí. Bueno, si no es uno es otro. Estábamos en la casa y me impactó. Es una casa que ya no está en uso. Rosario me abrió alguna de las habitaciones. Hay muebles todavía de cuando vivía Dorotea. Había un par de bicicletas allí, ¿verdad? Arrinconadas pues de los nietos. Está todavía el lugar donde cocía la pieza, fuera, el taller. En definitiva, es un lugar que yo aprovecho para decirlo. Yo no sé las vicisitudes técnicas de la familia y eso, pero, ostras, sí me gustaría que se pudiera recuperar y que fuera... Porque antes veíamos en la exposición que ha hecho Toño que en el Mojón prácticamente no queda nada. No hay un lugar reconocible como centro de producción de la losa. Y esa pequeña casa de las Montañetas y el terreno que le rodea, eso probablemente podría ser un lugar donde se tributara homenaje a la losa, ¿no? En este caso a la cerámica hecha en Lanzarote. Pero sí, estuvimos allí, en el lugar, además donde Dorotea tropieza, cae, y ahí empieza a dejar de ser feliz. Y bueno, pues es un sitio que encierra todavía, hay un cartel de madera que pone, que indica el centro de la cerámica, es decir, pero es un lugar que ahora ya solo recuerdo. Allí la visitaban los turistas, allí Sí, la sí. visitó César Manrique, allí iban ceramistas europeos a conocer su trabajo y a ver cuál era el secreto de doña Dorotea. Y ella encantada, ella se sentaba en el muro, bueno, en los valles le llamamos muro, no sé cómo se llama la parte de fuera, donde una especie de banco de obra en el muro, y allí se pasaba los ratos con sus figuras, y ahí pero quedaba igual, que llegara César con todo su desparpajo, sus risas y su energía, Alfredo Kraus con su solemnidad majestuosa, o cualquier hijo de vecino que se acercara por allí. Ella más ancha que un ocho, departiendo con todo el mundo y hablando absolutamente con todo el mundo, ¿no? Bien, voy a leer otro pequeño fragmento y veremos por qué.
La familia de Dorotea de Armas, no obstante, recuerda con especial emoción el día en que se nombró a la maestra alfarera como importante del turismo, 1997, a título póstumo. Ese sentimiento se vio aumentado por el poco tiempo transcurrido desde su muerte, así como por el lugar donde se celebró el acto de entrega de la distinción, los Jameos del Agua. Su asistencia al lugar supone ya de por sí todo un acontecimiento. Esa noche, su nieta Rosario, aquella niña viva que junto a su hermana Dolores tanto alegró las jornadas en las montañetas y que heredó las habilidades del moldeo del barro, recibió el trofeo acreditativo de la mano del presidente del Cabildo de Lanzarote. La pregunta en torno a este pequeño párrafo sería si consideras, pues, con la mirada larga que te da el oficio, si las instituciones, si la propia sociedad de Lanzarote reconoce sus tradiciones, las valora, las preserva y las protege, o hay muchas que se han quedado en el camino, digamos. No hablo de objetos, sino de saberes, conocimientos que pueden ser necesarios en un futuro impredecible. Preguntarle esto a un tipo que se ha pegado 40 años siendo crítico con muchas cosas de la política en Lanzarote encierra cierto peligro. Yo he tenido muchas veces la sensación de que los homenajes que se han tributado se han ideado más para el lucimiento personal del cargo público que lo hace que para el propio homenajeado. Es decir, muchas veces la persona homenajeada ha servido de excusa para el lucimiento del político. Ha habido casos de absoluta sinceridad, por supuesto que sí, ¿no? Pero otros donde, en fin, no hace falta dedicarse a lo que me dedico para darse cuenta de eso. Huele de lejos. Pero es necesario que se haga, lógicamente, es necesario que se ponga en valor a las gentes que han hecho grande una isla, porque al final la isla o los lugares son grandes en función de quienes lo hacen grande, ¿no? Las personas y sus obras. Y en esta isla hay muchas más obras de gente como Dorotea y todas las Doroteas, o de gente como Antonio Corujo y todos los Corujo, o de gente como Guillermo Tófano, como otros muchos o todos de Islas de Memoria, que lamentablemente por obras protagonizadas desde las instituciones, ¿no? Eso es lo que me parece a mí, pero es necesario. Y los conocimientos, ¿no? Un legado de saberes que había que cuidar. Dorotea, por ejemplo, no es hija predilecta de Lanzarote. Se le hizo un homenaje, muchos homenajes, ¿no? Hay un capítulo dedicado en el libro, muchísimos homenajes en la Feria de Artesanía, justo el año en el que falleció, la escultura, que está ahora mismo en la Plaza de Mancha Blanca, por ejemplo, y otros muchos, ¿no? El importante del turismo, etcétera, etcétera. Pero no es hija predilecta de Lanzarote. Entonces, es verdad que lo hemos hecho muy mal. Lo de hijos predilectos lo hemos llevado fatal históricamente en la isla, ¿no? Pero bueno, siempre estamos a tiempo. Pues no sé si se oye. Sí. Bueno, a mí me queda recomendar la lectura de este libro. Es precioso, tiene una poética fantástica, tiene un amor hacia el personaje, hacia doña Dorotea, que se detecta en cada capítulo, en cada línea, y ya ofrecer al público, si tiene interés en hacer alguna pregunta, si tiene alguna duda. Es que me parece que no estaba preparado lo de las preguntas, con lo cual... No, a ver, micro. No, ya simplemente, este es un momento... Bueno, pues para mí supone el fin de un proceso de muchos nervios. Nunca más diré esa frase de la inconsciencia. A partir de ahora diré, para dedicarse a esto hace falta un mínimo de preparación y fundamento para que no me pase lo mismo. Y bueno, agradecerles este ratito que han dejado ustedes de sus quehaceres para estar aquí y oficialmente romper el cordón umbilical que me une al libro y
y que ahora ya es de todos ustedes, ¿no? Y esperar que lo disfruten y que sirva también para creernos más lo que somos. Muchas veces bajo la máscara de la humildad, que está muy bien, y de ese carácter del lanzaroteño, de todos los que aquí vivimos, bueno, pues modesto, ¿no? No debe de ocultar que tenemos cosas únicas, valiosísimas, y que es necesario ponerlas en valor y creérnoslas, ¿no? Yo muchas veces digo que si fuéramos chicharreros, joder, anda que no sacaríamos pecho. Y no te digo si fuéramos franceses. Bueno, somos lanzaroteños, humildes, modestos, pero eso no está reñido con presumir de la grandeza que tenemos. Y la losa del Mojón es algo muy grande y Dorotea la ha hecho también, ha contribuido a hacerla grande, y me gustaría que todas estas cosas pues salieran más a la superficie. Así que, de nuevo, y gracias. este libro es muy grande y el autor va a firmar ejemplares a continuación. Pues sí. Sí, seguramente. Sí. Gracias. Agüita, que le hago así. Ya llegó. Agüita, agüita con Leandro Martín. Y se te ocurre levantarte del sillón. Agüita, agüita con Leandro Martín. Son del norte, ya te lo cantó. Agüita, agüita con Leandro Martín. Recorriendo pueblos desde La Graciosa hasta Lanzarote, siempre va contigo en este canal. Lo puedes encontrar, con este programa vas a disfrutar. ¿Pero qué estás cantando, muchachos? Agüita. Agüita, ¿qué agüita? La de Leandro Martín.